Estamos ya de regreso y en contacto con el señor licenciado y arquitecto Lolo Echeverría. Lolo, bienvenido, buenos días. Está también ya Sebastián Mantilla en contacto y haremos un contacto con el doctor Gabriel Hidalgo. Lolo, ahí está esta discusión de que 19 candidatos, 19 binomios asustaban a la gente. Otros dicen, no, no se asusten tanto. Entre esos 19 hay pues por lo menos 10 aventureros que lo que quieren es un cuarto de hora de popularidad, de fama y con recursos del Estado. Pero también después se ha abierto esta posibilidad de sumar en último de los casos los membretes que están ahí para ir consolidando tendencias y ofrecerle al Ecuador unas posibilidades de gente que realmente quiera jugárselas para gobernar. Lo que se viene no es fácil. En algunos momentos uno dice, ¿qué motivará que estén ahí disputándose algo que va a ser tremendamente difícil llevarlo, pero que asimismo buscamos que nos planteen un proyecto y una visión de país? Lolo, una evaluación de esto y de la posibilidad de un acuerdo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo para Sebastián y también para Gabriel. Yo creo que lo que pasa es una muestra de la crisis que vive nuestra democracia. Una cantidad tan grande de candidatos no es el único problema. Mayor problema es que la calidad de esos candidatos, porque otra vez tenemos desde cantantes hasta prontuariados, gente que busca tal vez la inmunidad o simplemente promocionar su nombre por vanidad a costa del Estado, de los dineros de todos los ecuatorianos. Todo esto demuestra la crisis de los partidos políticos y la crisis de la democracia. Pero claro, es verdad lo que usted dice, Francisco, que pocos tienen verdaderamente la oportunidad de pasar la segunda vuelta. Yo creo que está entre tres grupos o tendencias, ¿no? Que son la derecha, la izquierda y el populismo. Y los demás entonces terminarán o se quedan en el camino o simplemente harán el ridículo con unos respaldos bajísimos que indicarán que era una aventura lo que habían emprendido. Pero al parecer eso no les preocupa, Lolo. Lo que quieren es estar en una papeleta y a lo mejor poner en el currículum o simplemente librarse de los juicios, sabiendo que los juicios se van a librar momentáneamente, porque eso va a continuar, pero a lo mejor eso les sirve como papel para salir del país. Sí, probablemente algunos buscan eso, ¿no? Pero esto es también consecuencia de la maleabilidad de las leyes, la posibilidad de interpretación, las contradicciones que tienen entre juristas. El hecho de que los juristas se contradigan también permite que todos participemos en el análisis de estos problemas legales. Pero bueno, parece por suerte, y la parte positiva del inicio de esta campaña parece que sí, honestamente se busca esta vez la unidad. Ya. Y algunos de los candidatos ya renunciaron a su candidatura en función de buscar una unidad de bloque o de tendencia, y probablemente se quedará el más intransigente, porque es fácil también promover la unidad en torno a mí. Claro. Pero la verdadera promoción de la unidad es que todos renunciamiento. Candidatura y buscar el mejor. Puede ser que no quede finalmente el mejor, sino el más intransigente. En todo caso, el hecho de que algunos hayan renunciado ya a la candidatura habla bien de las buenas intenciones esta vez de aglutinar los votos por tendencias, que esto sería bueno para el país. Y queremos saludar a Sebastián Mantilla. Sebastián, buenos días, bienvenido. Bueno, la reflexión no solo de la experiencia y la visión de Lolo, con mayor calma, ¿no? Con esa calma que da pues una visión de haber seguido la política
Pero en cambio la sociedad está, yo decía, el primer susto de los 19 está pasando, y esto que convocan a un diálogo, la salida del ex vicepresidente, del abogado Nebot, yo diría de dos figuras que podrían haber generado, ¿no?, mayor división, y eso podría beneficiar a alguien o generar una consolidación, digamos así. ¿Cómo mira usted esta posibilidad de que de los 19 de este variopinto, primero ya se eliminarán algunos que no pueden, otros que a lo mejor, como dice Lolo, van a insistir, pero se podrá hacer las tendencias? Bienvenido, Sebastián, buenos días. Francisco, buenos días, un gusto estar en este espacio, un cordial saludo igualmente a Lolo y también a Gabriel. Bueno, lo primero que llama la atención y que de alguna manera, claro, no iba a sorprender, era que en un país donde tenemos cerca de 278 agrupaciones políticas entre partidos políticos y movimientos, exista también igualmente muchas opciones políticas para el caso de la presidencia de la República. Prueba de ello es que se han registrado ya hasta este momento 19 candidaturas. 19 candidaturas que están un poco repartidas en el distinto, o sea, entre el espectro de la centro-derecha o la derecha, centro-derecha, centro-izquierda, izquierda. E igualmente puede ser que también ahí tenemos en ese escenario nuevas figuras, nuevos candidatos que se ubicarían tal vez fuera de ese espectro. Claro, de alguna manera, Lolo mencionaba que va a haber, digamos, posiblemente pasen a la segunda vuelta un candidato que sea de la derecha, alguien de la izquierda y alguien del populismo. También no sé si estaría muy de acuerdo en ese sentido, porque yo diría que prácticamente buena parte de las fuerzas políticas durante los últimos procesos electorales han recurrido muchos de ellos a prácticas populistas. Son populismo puro todos. Exactamente, y ahí se incluyen, digamos, a partidos como el Partido Social Cristiano, el Partido Sociedad Patriótica, o sea, una serie de partidos que han recurrido a esa serie de prácticas. Yo más bien lo que diría es de que eventualmente puede ser el escenario de una renovación, eventualmente, no sé si institucional, una renovación en el sentido del nuevo sistema de partidos. Yeah. Y creo que la votación más bien va a circular entre la partidocracia y los partidos tradicionales y los políticos que representan esa forma tradicional de hacer política con los nuevos, podría ser figuras que pueden de alguna manera tener mayor conexión, contacto con la población. Y además de eso yo diría también, Francisco, que habría que un poco también ver que hay algunos partidos que van a apuntar eventualmente a pasar a la segunda vuelta, que van a ser obviamente dos, y también otros partidos que apuntan básicamente a tener una cierta representación en la Asamblea Nacional. Se ha mencionado, digamos, en los últimos días de que ha habido, digamos, una cierta apertura a la posibilidad de consolidar alianzas. El mismo Consejo Nacional Electoral ha fijado una fecha del 3 de septiembre para que se puedan consolidar las alianzas. Se han fijado igualmente incentivos, que eso viene producto de la reforma del Código de la Democracia, y eso quiere decir que posiblemente tengan mayores recursos para los partidos que opten por las alianzas, pero yo no sé si eso a la final vaya de alguna manera digamos, a consolidarse. Yo pienso que todavía, si usted ve cómo son o cuál es la lógica de las estructuras políticas que tenemos ahorita vigentes, son estructuras políticas caudillistas, donde prácticamente los partidos políticos son manejados por ciertos grupos o por digamos, personas con nombre y apellido. Y es bien difícil, porque muchos de ellos no solamente tienen aspiraciones políticas, sino también intereses económicos, grupos económicos que los respaldan, y veo bien difícil que eventualmente se puedan consolidar esas alianzas. Digamos, se ha quedado hasta cierto punto, o no se ha candidatizado el señor Álvaro Noboa, no se ha candidatizado Otto Sones Holner, no se ha candidatizado Jaime Nebot, y yo diría que sí. Yo no sé si hasta cierto punto ha sido por la intención de buscar hasta cierto punto una unidad, sino más bien yo le diría simplemente por un tema donde las encuestas y los resultados y los votos no les dan. Es decir, o analizaron, pasaron las encuestas y vieron que a Nebot no le alcanzaba, digamos, los votos o el porcentaje de apoyo necesario como para pasar a una segunda vuelta, y decidió simplemente decir no participo. Entonces no es aquí un asunto donde se deja de lado, digamos,
Pero digamos, presenta el su paso. partido y el mismo candidato. Y mire, es curioso que en el caso, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, posiblemente vuelva a reeditar lo mismo que hizo en las elecciones pasadas, poner un candidato a la presidencia justamente para dividir el voto de la derecha y facilitar el logro, digamos, o el triunfo, por ejemplo, del correísmo o de Alianza País. Eso fue lo que hicieron con la candidatura de Cintia Viteri en las elecciones pasadas. Y de alguna manera yo le diría que el Partido Social Cristiano está teniendo o se está configurando como esta idea de ser el partido chimbador, el partido de que de alguna manera aparece ahí para un poco complicar la situación frente, por ejemplo, a su archienemigo, que es el señor Lazo del movimiento Creo. Y se está consolidando básicamente como un partido que también incluso a nivel del mismo Consejo Nacional Electoral y a través de la misma asamblea, la actual asamblea, ha visto hasta cierto punto, digamos, ciertas afinidades, cercanías con el correísmo. Entonces, yo creo que igual, no es que Puede vamos a ser que pasar quieran tener ese contradictor directo para hacer mayor fuerza. Yo lo que creo es que eventualmente estas alianzas van a servir, por ejemplo, en el caso de lo que ahorita se está hablando, de que eventualmente estas alianzas sirvan como para que eventualmente, por ejemplo, no se consoliden ciertas candidaturas a la presidencia. Yo no creo que la candidata del Partido Social Cristiano desista, por ejemplo, en participar. Yo no creo. Yo creo igualmente que puede ser que algún otro representante de un partido, habría que ver, por ejemplo, cuál es la posición de César Montúfar en ese sentido, si es que de alguna manera él participa en este proceso electoral o no, o si configura eventualmente, por ejemplo, una alianza con el Él ha Partido hecho Social público Cristiano. también aquello ha hecho pública una carta, ¿no? Diciendo que buscarán la alianza. Pero claro, si se junta al Partido Social Cristiano, como usted dice, será otro cálculo también, pues, ¿no? Yo creo que eso es lo que se va a dar. Y le digo, son básicamente, digamos, como movidas políticas que se están dando en estos días, en estas semanas, para de alguna manera asegurar un cierto triunfo, no solo para la presidencia, sino también para la Asamblea Nacional. Y yo le diría que prácticamente le veo bien difícil eventualmente que se puedan dar estas alianzas y, digamos, alianzas en torno, por ejemplo, que estaba la candidatura de Creo. Creo que en el caso, por ejemplo, del mismo candidato de Creo, el mismo Guillermo Lazo, creo que ha cometido también muchos errores, creo que está mal asesorado, y creo que yo le diría, pese a que ahorita en este momento no se puede hablar de quién puede pasar a la segunda vuelta, quién puede ser el triunfador. ¿Él podría asomar como el beneficiario de todo esto? No, ya podríamos ahorita estar hablando también de quiénes son los derrotados o los grandes perdedores de este proceso electoral. Y antes de ir a eso, entonces, camina en esa línea. Antes de ir a ese análisis, porque vale la pena hacerlo, permítame saludar a Gabriel Hidalgo. El doctor Hidalgo está también. La academia, la investigación, el análisis político. Gabriel, bienvenido, buenos días. Nos lleva entonces a plantear, si bien Lolo saludaba desde su experiencia esta actitud, digamos, a él no le preocupaba tampoco. Claro, él yo decía, mirándolo, decía, así son los entusiasmos políticos a ratos, ¿no? Pero Sebastián nos ha dicho que él no ve la posibilidad en serio de hacer acuerdos entre esos y que la ciudadanía tendrá que ir consolidando a los candidatos. ¿Cuál es su visión, Gabriel? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, Lolo, buenos días, Sebastián, y buenos días a los amigos que nos escuchan y que nos ven a través de Radio Democracia. Estoy encantado de compartir con ustedes. Bueno, yo quiero colocar algunos elementos, digamos, de la coyuntura, de la historia, para matizar la pregunta que usted me acaba de hacer. Primero, que sería un fenómeno absolutamente inédito en el Ecuador que tuviéramos tantos candidatos. Queda claro que en los próximos días algunas candidaturas optarán por la coalición, otras candidaturas por la afirmación, por la reafirmación y otros por la renuncia. Diciendo que las candidaturas deberían responder al número promedio de inscritos desde el retorno a la democracia, debería haber más o menos entre 8 y 12 candidaturas, es decir, unas 9 o 10, ¿no es cierto? Hay 3 periodos de crecimiento y estabilización, fíjese usted, en las candidaturas. Entre el 78 y el 92 hubo entre 6 y 12 candidaturas con un crecimiento de 2 aspirantes por elección.
entre el 96 y el 2006, en las 4 elecciones consecutivas hubo 9 y 13 candidaturas a un crecimiento de 2 a 4 por elección, a 2 a 4 aspirantes por elección, y entre el 2009 y el 2017, en las 3 elecciones consecutivas hubo 8 candidatos sin variación. Fíjese usted. Ya, entonces esto querría decir que deberían ser entre 9 y 10. Supongamos que son 10. Eso significa que habría que mutilar la mitad de los aspirantes. Porque, como acaba de decir Lolo, en la tabla, en el fondo, digamos, en la mitad hacia abajo, no tienen ninguna posibilidad de disputar absolutamente nada. No están ni siquiera disputando una curul en la Asamblea Nacional. Entonces, a esos, digamos, dirigentes de última hora, políticos en retirada, pastores religiosos, digamos, cantantes, hay que pedirles que desistan de la vanidad de participar y que permitan a otros políticos con vocación, con seriedad, ocupar, digamos, esta posibilidad que debate el Ecuador entre la reconstrucción democrática y la profundización del modelo, digamos, de la corrupción. Pero algo más yo quiero decir, Francisco, antes de continuar. Y es que, fíjese usted, si es que hace un balance entre las candidaturas, digamos, que han conseguido el poder, otra cosa es cómo lo han administrado. Casi siempre ha sido la izquierda y la centroizquierda la que se ha quedado con el poder, ¿no es cierto? Eso significa que, ratificando lo que decía Lolo y profundizando un poquitín más, la disputa a este momento es entre los sectores, digamos, de la centroizquierda, la izquierda radical y la centroderecha, ¿no es cierto? ¿Usted no le pone al populismo como base, como lo ponía Lolo también? Aunque No, Sebastián ha dicho, el populismo ha usado todos. Sí lo pongo, pero no lo pongo como ideología, porque el populismo en esencia, digamos, no es una ideología. Claro. Si alguna ideología echa mano del populismo, no va a ser ninguna en específico del espectro de las ideologías. Puede ser cualquiera de centro, de izquierda, de derecha. Es decir, si aquí el populismo ha tenido una cara visible, ha sido la izquierda radical del autoritarismo correísta. Esa es la cara más notable, más visible del populismo, además un populismo autoritario y demagógico. Bueno, entonces, si nosotros organizamos esta información, ya para no entrar en más detalles, ¿cierto? Pocas serían las candidaturas con opción de disputar los primeros poder en serio. Que cuántos concentran el voto en la cúspide. Desde el retorno a la democracia hasta el día de hoy lo disputan entre 4 y 5 candidaturas. Si son 9 o 10, las 4 o 5 restantes disputan el 1 o el 2% de los votos. Estoy diciendo de la lista de los 10, no de los 19. Estoy diciendo la lista de los 10. Porque los otros disputarán el 0.01, el 0.001. Bueno, votos de alcance absolutamente ridículo. Por eso hay que decirles desde este momento, renuncien. Ya, estoy hablando de la lista de los 10 definitivos, ¿no? Los 10 últimos de la lista disputan entre el 0.3, el 0.5, el 1, el 2% de los votos, ¿no es cierto? Ya. Entonces los 4 o los 5 primeros más o menos concentran el 80% de los votos. Esto que estoy contando no estoy diciendo de memoria, ¿no? Esto se puede mirar haciendo, las estadísticas, digamos, exactamente, un alcance estadístico a cada una de las elecciones, elección por elección desde el retorno a la democracia. Entonces, si entre los 4 o los 5 primeros en la cúspide de las elecciones concentran el 80%, eso querría decir que, y digamos, aterrizando en aquello que acaba de decir Lolo, además de Sebastián, serían tres sectores los que podrían conseguir con la mayor representación. Sí, exactamente, la mayor representación con mayor suerte. Esto querría decir que hay, digamos, 3 tipos de adversarios. Uno, digamos, en la base, el populismo autoritario, que todavía tiene cierto electorado. No es un voto duro porque no es un voto disciplinario, y nos estamos equivocando permanentemente. No es un voto disciplinario porque no se trata de un partido político estable, con militancia, tal, ¿no es cierto? Es más pero fanatismo sí puro. Exactamente, ya, que es el del populismo autoritario, de izquierda en estas circunstancias.
Luego, una candidatura de centro derecha, que puede ser la de Guillermo Lasso, y una del centro pluralista. Entonces, en este momento, la expectativa de avanzar hacia una candidatura nacional podría estar, integrada por, el candidato de la Concertación, César Montúfar, por el candidato del movimiento Pachacutic, Yacu Pérez. Inclusive podría estar integrado por la candidata del Partido Social Cristiano, Cristina Reyes, y, de la organización de Gustavo Larrea, Democracia Sí, o de Izquierda Democrática, Juntos Podemos. Yo estoy diciendo más o menos cuáles son los posibles. Las organizaciones políticas que encajan en esa circunstancia. Con ese sector del electorado se podría arrancar de un voto que podría aspirar al 35 o más % de las preferencias electorales, según esta proyección que acabo de hacer. No me la estoy inventando. Lo que sí es subjetivo, discrecional, son quienes pueden integrar. Pero en un centro pluralista se puede escoger un candidato que tenga la capacidad de poder tirar al sótano del radicalismo electoral, que es lo que le corresponde al candidato del correísmo, y posiblemente disputar la llave del balotaje con un candidato de la centro derecha, que puede ser Guillermo Lasso, precisamente, que ha dicho que va a conversar con todos, pero que a favor de nadie, incluso del país, declinaría su candidatura. Claro. No, él es el que más claro ha dicho. Permítame ir, Gabriel, entonces a donde Lolo, para plantearle estas dos visiones que aquí están. La de Sebastián, que dice no encuentro posibilidades, van a mantener, aquí hay la de Gabriel, que en cambio abre estos espacios que podrían ir consolidando. Lolo, se decía que entre Otto Nebot y Novoa más Guillermo Lasso se podía tener, digamos así, una especie de 60%, decían de las encuestas, y al haberse ido se queda ahí vacío eso. ¿Habrá la posibilidad en serio de que los que más posibilidades tienen, y valga la redundancia ahí, se sienten, aunque el señor Lasso ya ha dicho yo ya soy el candidato, no pienso declinar, estoy dispuesto hasta, y ahí es cuando a mi criterio dice, hasta con fulano de tal conversar, ¿esos hasta ayudan o no? Sí, Francisco, yo encuentro demasiado pesimista el análisis de Sebastián, que ve imposibles las alianzas. Yo creo que sí son posibles, porque primero que ya se ha caminado más de lo que se ha logrado en otras oportunidades. Segundo, porque las circunstancias del país así lo exigen. Y tercero, porque la competitividad también obliga a eso, porque las otras fuerzas hacen lo mismo. El análisis del pasado que hace Gabriel me parece muy interesante, porque eso demuestra que justamente hay un comportamiento. Hay un comportamiento que son tres tendencias las que siempre pelean, digamos, la segunda vuelta. Tal vez lo que conviene ahora es, para examinar un poco más en detalle, es ver estas tres fuerzas que consolidadas y lo que les ha pasado rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los indígenas, ellos había una división entre radicales y más centristas. Ha ganado el centrismo, que es buena cosa, porque los radicales querían resucitar las tesis de Mariátegui, lo que era penoso, ¿no? Porque son doctrinas que ya intentaron, que ya fallecieron, y se podría decir de ese sector radical lo que decía Borges del peronismo. Decía, el peronismo es maravilloso, tiene todo el pasado por delante. Esto es lo que se puede decir de estos radicales. Pero ha triunfado un sector más centrista. La elección de binomio en Larissa Marangoni era interesante, porque era una señal de que buscaba una ampliación. Pero ellos mismos la bombardearon. Claro, porque todavía están ahí muy activos los sectores radicales. Pero bueno, el reemplazo procurará ser esto, porque tiene sentido, que era buscar
un sector de la pobreza urbana de este sector social mayoritario y un poco más hacia el centro. En el populismo, bueno, ahí se juegan otras cosas, es simplemente un mecanismo de supervivencia y un afán de retorno al poder y de la venganza que busca ese sector, pero tiene una base sólida. Y partiendo de esa base, por supuesto, es candidato. Todos le dan la posibilidad de llegar a la segunda vuelta. Ujú. Sin embargo, hay un factor interesante ahí, porque todavía pueden haber algunas sorpresas. Un factor interesante es Fabricio Correa, porque ahí va a dividir a Correa, aunque Fabricio Correa va a buscar votos de la izquierda y la derecha, pero él va a ser, si es que es auténtico, va a ser un populista que le va a restar al hermano, a Rafael Correa. Entonces habría que ver qué grado de proyección tiene esa candidatura. Y en la derecha ya vemos que hay efectivamente el afán de consolidarse, como decía yo, simplemente, aunque sea alrededor del más intransigente, pero esto obedece a una necesidad que imponen las circunstancias, porque es el momento más complejo que ha tenido el país, con una crisis de salubridad, una crisis económica terrible, un desempleo fenomenal. Y un factor que no hay que olvidar es el riesgo de una explosión social, de una revuelta social. Y que algunos están apuntando a eso. Y desempleo. Claro, pero Lolo, algunos están apuntando a eso y ahí pescar. Así es. Pero, por ejemplo, los sectores radicales indígenas que creyeron haber hecho una obra gigantesca en octubre, sí, de que no haya prevalecido esa tendencia radical en la designación de la candidatura. Entonces, esto habla bien también, porque puede ser que la gente un poco desesperada busque hacia estos sectores, pero por otro lado, la oferta de varias tendencias hace ver con más tranquilidad y con más paz unas fórmulas que sean más eficaces y no tan destructivas y revoltosas, Francisco. Sebastián, entonces, claro, un poco, si uno podría compartir ese escepticismo y uno dice, echemos como Lolo. Yo decía, claro, Lolo tiene esta visión mucho más asentada, más calmada, como quien dice, y yo ya les he visto, pero claro, las circunstancias también han cambiado, Sebastián. ¿Cómo enfrentar entonces eso? Sí, Francisco, yo quiero también igualmente aclarar, no es que esté en desacuerdo con lo que ha mencionado Lolo, o sea, yo creo que es imperioso, dadas las circunstancias que vive actualmente el país, una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis institucional y una crisis de falta de ética de los actores políticos y en general de la misma sociedad. Estamos ante una situación realmente bien complicada y frente a eso lo que necesitamos o necesitaríamos de algún modo es de que la clase política, los partidos políticos, los líderes políticos más bien conversen, dialoguen, de alguna manera acuerden y se pongan de acuerdo para de alguna manera, quién sabe, marchar al próximo proceso electoral como unidos. Pero lamentablemente esa no es la realidad. Los partidos políticos y los líderes políticos han vivido siempre generalmente de espaldas a la ciudadanía, sin importar lo que le interesa o lo que necesita la ciudadanía, sino en función de sus propios intereses. Ese es el gran problema que tenemos y seguimos teniendo en la actualidad, pese a lo duro que ha sido la crisis económica, social y de salud que hemos tenido en el país. Y los partidos políticos siguen pensando como antes, siguen enfrentando los procesos electorales como antes. Es decir, dicen, bueno, muy bien, veamos qué hacemos, veamos cómo presentamos, improvisemos nomás, ahí después veremos qué planteamos al país. ¿Cuál de todas estas 19 candidaturas tiene una propuesta concreta para sacar al país de la crisis? Muy pocos, casi ninguno, incluso hasta las mismas candidaturas que se pueden hablar como de más sólidas. Entonces, frente a esa realidad, y si usted ve, por ejemplo, cómo se han comportado los partidos políticos y los líderes políticos tradicionalmente de espaldas hacia el país, piensan siempre en función de sus propios intereses.
Hay que tomar en cuenta, pese a que igualmente ha hecho este análisis Gabriel de cómo un poco se han ido dando los resultados electorales, hay también incluso para el análisis y para profundizar un poco más en el análisis, es pasar del análisis de los resultados electorales al análisis, por ejemplo, de qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el sistema de partidos en el país. Y le digo que si usted ve a nivel regional y a nivel de América Latina, el sistema de partidos en el Ecuador es uno de los, menos institucionalizados, o el mayormente, poco institucionalizado en América Latina. Entonces, tenemos, por ejemplo, un sistema de partidos que es fragmentado y poco institucionalizado, siempre tendiente al uso de prácticas caudillistas, populistas y clientelares. Entonces, ante un sistema poco institucionalizado y bien fragmentado, y también con alta volatilidad, tenemos que incluso el electorado de elección a elección cambia, de opciones políticas, porque justamente esos partidos no son sólidos. Aquí no tenemos partidos... no tenemos partidos políticos en serio. Si usted ve, por ejemplo, el tema de la estructura, del plan de gobierno, de la militancia, no existe partidos políticos. Entonces, si no tenemos partidos políticos y existe alta volatilidad y estamos ante un sistema de partidos poco institucionalizado, todo puede darse. Y además de eso, añadamos un poco los resultados también de las encuestas. Es lo que de alguna manera, por ejemplo, CEDATUS hace unas semanas comprobaba y decía que el 89% de la población no ha decidido todavía su voto. Y cuando decimos entonces que en un candidato tiene posibilidades o el otro tiene posibilidades, estamos hablando de que son posibilidades en función del 11% de la población. Entonces, la ciudadanía está muy descontenta con lo que pasa en la política. Y le aclaro otra cosa también. Los partidos políticos y los líderes políticos no son dueños del voto, no son dueños, por ejemplo, de la tendencia de la centroderecha, son dueños, que le digo, de los votos de la izquierda o la centroizquierda. Su propia actuación ha llevado a tener adhesiones personales, no ideológicas. Por eso, entonces, en ese sentido es también bien difícil igualmente pensar en que esos votos son endosables. Entonces, si estamos pensando en que tal agrupación política, muy bien, llega a un acuerdo y endosa el voto a la alianza, yo le diría que eso también está todavía por verse, porque creo que la ciudadanía está muy cansada de lo que ha pasado y creo que eventualmente aquí más bien hay un espacio para el surgimiento de, quién sabe, una nueva candidatura, una candidatura novedosa, una candidatura que hable y un poco se encarne y de manera, mucho más empática, hable en función de los intereses, necesidades y grandes, por ejemplo, desafíos que tiene el país. Y creo que todavía ninguna de las candidaturas, si uno ve ese espectro de las 19 candidaturas, todavía ninguna de esas está caminando en ese sentido. Entonces, eso es lo que yo le podría decir, Francisco. Todavía creo que es muy difícil, que se consoliden esas alianzas, y pienso que también igual puede ser también muy aventurado pensar en que, quién sabe, el candidato del Partido Social Cristiano o el candidato de CREO o el candidato de la centroizquierda o de la izquierda puede ganar. Yo diría puede ser muy aventurado. Puede ser que tengamos sorpresas en este próximo proceso electoral. Gabriel, entonces, entre esas sorpresas que podríamos tener, ¿estarían nombres de fuera de estos 19? ¿Hay esa posibilidad de que, todos renunciamos y como dejamos abierta esta posibilidad de llegar a acuerdos, entre todos proponemos un nombre que no está en la lista siquiera? Bueno, vamos a ver, legalmente quienes se han inscrito ahora y quienes se ratifiquen dentro de los próximos 10 días, 9 días ya hoy, pues serán los que participen. No puede haber sorpresas. El Código de la Democracia en ese sentido establece que puede haber, sorpresas en el caso de renunciamientos a sus candidaturas o de coaliciones, pero no puede aparecer un nuevo candidato. Por eso es que yo ¿Ni a siquiera la mayor en la parte coalición? de ellos... No, en la coalición sí, sí. Pero, no puede aparecer un nuevo nombre. A eso me refiero, no puede aparecer un nuevo candidato. Los que hay son los que van. Por eso yo invito a los aventureros, pues, que están aspirando a ocupar el sótano del tablero, pues que renuncien, ¿no? Renuncien, porque no hay ninguna posibilidad para ellos. Ya. Yo diría que el análisis que pide Sebastián podría hacerse segmentando los conceptos que vamos a utilizar para establecer hipótesis, ¿no? Entonces, él habla del sistema de partidos, por debajo de los partidos,
Por debajo del sistema están los partidos, por debajo de los partidos están los candidatos y por debajo de los candidatos están los electores. ¿No es cierto? Los electores que dan vida a las candidaturas y las candidaturas que posibilitan la presencia de políticos en la escena tras las elecciones y esos partidos en un marco de sistemas, ¿no es cierto? De sistemas de partidos, ¿no es cierto? Ya. Yo diría que coincido plenamente con Sebastián. No tenemos un sistema de partidos estable, sólido, predecible, institucional. Eso es completamente cierto. Pero si miramos las propensiones electorales, es decir, esa cierta tendencia que hay, o si queremos encontrar alguna tendencia, vamos a encontrar que hay cierta propensión a votar de determinada forma. Es decir, tal vez ya no hay partidos de masas, partidos programáticos, los hubo tal vez en algún momento, ya no los hay vehículos electorales, eso es cierto, pero eso estamos hablando de los partidos. Hablemos de los electores. El comportamiento de los electores. Exactamente. Si miramos el comportamiento de los electores, miramos más o menos el mismo comportamiento. Es cierto que ahora pueden votar por la izquierda patito y mañana pueden votar por la derecha patito. Sí, cierto es. Pero la propensión indica que hoy pueden votar por la izquierda A y la próxima elección por la izquierda B, manteniéndose en el espectro de la izquierda. Yeah. Lo mismo con la derecha. Es decir, lo que demuestra es que ha habido mayor tendencia por la izquierda e izquierda radical en las elecciones y menos tendencia por la derecha y la derecha radical. Es decir, las candidaturas de derecha siempre, de centro derecha, han tenido que disputar con más candidaturas de centro izquierda. Más, ¿no es cierto? Es cierto lo que dice Sebastián, hay una altísima volatilidad, hay una altísima fragmentación y hay una altísima indecisión. Es absolutamente cierto. Pero esa volatilidad no mueve las propensiones. He dicho ya que pueden votar en esta elección los electores, pero en determinado espacio del espectro electoral. Es decir, tal vez cambia el membrete, pero no cambia la propensión electoral. Esto es curioso porque desestima gran parte de la teoría sobre el electorado ecuatoriano que dice que hoy día puede votar por la derecha y mañana por la extrema izquierda. Pero ahí hay un sector que sí hace eso, que ha llevado hacia que gane uno u otro. Así es, pero solamente en los eventos extremadamente de definición. Extremadamente peculiares como el de Rafael Correa. Antes y después es bastante estable. Ya. Entonces, la volatilidad no es tan marcada y lo es si comparamos partidos. Ahora, si comparamos electores, resulta que más o menos la centroizquierda obtiene más o menos los mismos votos, la centroderecha obtiene más o menos los mismos votos, la izquierda radical más o menos los mismos votos, la derecha radical más o menos los mismos votos, prefiriendo a las opciones de centro, especialmente a las de centro izquierda, pero con distintos membretes. Ya, ahí sí podemos hablar de volatilidad, pero he dicho ya, hay una cierta volatilidad. Y es cierto lo que dice Sebastián, muy cierto. Hay una enorme indecisión. Es más, el elector ecuatoriano promedio se decide más o menos en el silencio electoral. En ese día, 2 días que hay, sin campaña electoral, y ese momento decide. No me digan a mí, no nos digan a nosotros, que las elecciones ya están decididas a 7 meses de celebrarse. No. Eso no tiene ningún sentido y no se puede demostrar estadísticamente. Eso sería como darles criterio a los 19 que se han candidatizado, Gabriel. Se nos fue el tiempo, Gabriel, Lolo y Sebastián. Muchísimas gracias por acompañarnos, por reflexionar. Les quiero comprometer para la próxima semana que ya se van definiendo. Ojalá pueda haber estos acuerdos, ojalá, por bien de la democracia, digo, se pueda ir trabajando en eso y comenzar en serio a trabajar en la política, ¿no? A volver a recuperar partidos,
a tener tendencias como las que Gabriel nos recuerda, sí se han trabajado, ¿no? Muchísimas gracias al licenciado y arquitecto Lolo Echeverría, al doctor Gabriel Hidalgo y al doctor Sebastián Mantilla. Nos han ayudado a analizar el momento político. Nos estamos encontrando el día de mañana y como nos recuerda siempre Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana entonces. Calidad. Innovación.